Buenos días, buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Café y Radiaciones, que es un espacio que hemos creado hace buen tiempo con la finalidad de compartir conocimientos en el campo de la ciencia y tecnología nuclear. En esta oportunidad tenemos un tema sumamente interesante, sobre todo para los colegas de toda la región, que está relacionado con la radiofarmacia, que va a estar a cargo de la doctora Ana Rey. Seguramente ustedes ya saben, tienen conocimiento de que Uruguay es uno de los países pioneros en el campo de la radiofarmacia. Incluso la formación se hace en las universidades, hay una cátedra sobre el tema. Y todo este tema nos va a comentar Ana Rey en esta conferencia y que ustedes pueden hacer también sus preguntas a través del chat para que sean resueltas al final de la exposición. Así que yo quiero solamente comentarles de que este es una edición de Café y Radiaciones, que es un espacio creado para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes en general, ¿no? Fue creado el año pasado y tiene una actividad permanente. Tenemos nuestra página en Facebook, donde ustedes pueden ver todo lo que nosotros editamos permanentemente. Y los seminarios web que hemos empezado este año tienen el objetivo fundamental de difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que realizan las instituciones nucleares, las instituciones académicas y la de promoción de la tecnología nuclear en América Latina. Hemos desarrollado varios seminarios, tenemos ya 7, este es el 8º seminario que hemos organizado, y si ustedes no han podido participar, lo pueden ver en nuestro canal en YouTube, que está con el nombre de Café y Radiaciones, y también en nuestra página en Facebook, Café y Radiaciones, ¿no? Que es una página muy fácil de ubicar. Eh, Igualmente hemos tenido entrevistas con colegas de la región que desarrollan actividades de divulgación del conocimiento en campo de las radiaciones en general y de la tecnología nuclear. Así que estas conferencias también están en nuestro canal de YouTube, estas entrevistas, y estas son la ubicación de cómo nos pueden encontrar, el correo electrónico, nuestra página en Facebook y nuestro canal en YouTube. Bien, en esta oportunidad hemos invitado a la doctora Ana Rey, ella es química farmacéutica de la Universidad de la República, doctora en química, profesora titular de radioquímica, responsable de radioquímica en la Facultad de Química, directora académica del diploma de especialista en radiofarmacia, consultora externa en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, coordinadora del Comité de Radiofarmacia en la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear, ALASBIM, y tiene temas sumamente interesantes de investigación, donde destaca el diseño de nuevos radiofármacos, química de los radiofármacos y desarrollo de radiofármacos oncológicos y para enfermedades neurodegenerativas. Como les comenté, al final de la exposición se va a dar lectura a las preguntas que ustedes puedan hacer por el chat. En el caso de que sea necesario, podrán hacer una intervención oral. Así que le dejo en el uso de la palabra a la doctora Ana Rey, a quien agradecemos desde ya por su aceptación a dar esta conferencia a todos los colegas de América Latina. Gracias, Ana. Te dejo en el uso de la palabra. Buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés y por haber tenido la iniciativa de participar. Muchas gracias, Eduardo, por haberme convocado y por dar la oportunidad de que hablemos hoy un poco sobre radiofarmacia en América Latina, en las distintas facetas de esta ciencia. Yo, como no sabía muy bien si el público iba a ser público especialista en radiofarmacia o iba a ser público más general, tengo algunas cosas, algunas diapos generales y luego vamos a entrar más en algunos detalles más específicos sobre la región y bueno, en particular sobre Uruguay, sobre lo que hacemos en mi área. Entonces, vamos a empezar diciendo que la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiaciones ionizantes con fines diagnósticos o terapéuticos y que lo hace a través de la administración
de agentes radiactivos que se denominan radiofármacos. Los radiofármacos son, seguramente ya la mayoría lo sabe, son preparados radiactivos aptos para ser administrados en seres humanos, que se administran en cantidades muy pequeñas, ya sea para diagnóstico o para terapia, y que por ser administrados en esas cantidades trazas no producen efectos farmacológicos, sino que es la energía de la radiación la que permite ya sea la imagen diagnóstica o la terapia. En la aplicación diagnóstica utilizamos radionucleidos de alto poder de penetración que se distribuyen en el cuerpo y que a través de la radiación que escapa del cuerpo del paciente y del equipamiento adecuado, podemos determinar, diferenciar una anatomía o fisiología anormal de una normal, y sobre todo estudiar últimamente, con los radiofármacos más específicos, procesos bioquímicos in vivo. Tenemos dos modalidades, que son la llamada SPECT, que es tomografía por emisión de fotón único, que utiliza emisores gamma, normalmente nucleidos metaestables que decaen a su estado estable, y tenemos la tomografía por emisión de positrones, donde utilizamos radionucleidos emisores de positrones, y la radiación es la radiación de aniquilación de estos tipos de radionucleidos. Para terapia, nosotros lo que usamos es tener un radiofármaco con una distribución biológica que priorice los lugares donde hay células que queremos destruir. El radiofármaco se administra al paciente, generalmente por vía endovenosa, esto es igual en diagnóstico y en terapia, pero luego se acumula específicamente en los sitios donde hay células anormales, y la energía de la radiación va a destruir esas células en forma, deseamos que sea lo más selectiva posible, ¿no? Y eso tiene la ventaja de permitir la irradiación de múltiples sitios simultáneamente, a diferencia de la radioterapia externa, que requiere conocer precisamente en forma precisa la localización de esas células malignas. La radiofarmacia es, por tanto, una ciencia farmacéutica que está dedicada a la investigación, preparación y dispensación de radiofármacos en el marco de la medicina nuclear. Y por tanto, la radiofarmacia involucra varios aspectos, que van a ser los aspectos que voy a estar tocando en la charla, desde la producción de radionucleidos, preparación de kits no radiactivos para marcación, en particular con tecnesio 99 metaestable, pero en los últimos años también existen algunos kits para marcación con galio 68, la marcación y dispensación al paciente, que suele hacerse en los hospitales o en lo que llamamos radiofarmacias centralizadas, investigación y desarrollo en radiofarmacia, y por último la parte de educación universitaria en radiofarmacia. Existen una gran variedad de radionucleidos que tienen aplicación en radiofarmacia. Tenemos radionucleidos metálicos, tenemos radionucleidos no metálicos, algunos para diagnóstico, otros para terapia. Pero estos radionucleidos no son radionucleidos naturales, o sea que tenemos que tener un medio para prepararlos. Y esos radionucleidos, aquí tenemos los principales, los más utilizados en cada una de las ramas. En SPECT se destaca el tecnesio 99 metaestable. Hay otros, como galio 67, yodo 123, indio 111, pero con mucho menor utilización. Para PET tenemos flúor 18, carbono 11, son los más utilizados. En los últimos años también el galio 68, y hay algunos otros como nitrógeno 13, oxígeno 15, que tienen periodo de semidesintegración muy corto y que por lo tanto son menos utilizados. Y luego el cobre 64 o el estroncio 89, que tienen dificultades diferentes en la producción, y por tanto no todos los países o no todos son capaces de producirlos. Para terapia tenemos yodo 131, lutesio 177, son los más utilizados. Hay muchos otros, aquí solo puse dos, itio 90, samario 153, pero hay una gran cantidad de radionucleidos que poseen propiedades adecuadas para ser utilizados para terapia.
¿Cómo se pueden producir? Básicamente de tres formas. Existen lo que llamamos generadores radionucleidos, que son dispositivos donde tenemos un radionucleido padre de periodo más largo que genera en forma continua el radionucleido hijo. Los principales son el tecnesio 99 metaestable y el galio 68. Hay otros que se obtienen en ciclotrón, lo vamos a ver ahora, y también se pueden obtener en reactor nuclear. Los generadores, como les decía, son dispositivos en los cuales tenemos, esta es una foto muy antigua del primer generador molibdeno-tecnesio, que por no tener blindaje nos permite ver exactamente qué es lo que tenemos ahí. Tenemos una columna cromatográfica con un radionucleido de más largo periodo de semidesintegración, que sería para el tecnesio 99M, el molibdeno 99, y se va produciendo el hijo en forma continua y lo eluimos con un solvente y separamos el nucleido padre del hijo. Entonces podemos tener el dispositivo en las clínicas todo el tiempo y todos los días o varias veces por día ir extrayendo por esa cromatografía el radionucleido de interés. Aquí tenemos cómo sería eso en la forma moderna. Tenemos la misma columna, pero obviamente dentro de un blindaje tenemos un vial para el eluyente y un vial con vacío, que es el que hace que por todo el sistema pueda circular el eluyente y podamos en ese frasco retirar el radionucleido de interés. En la región tenemos que existe producción de generadores de tecnesio 99M a partir de molibdeno 99. Los países que producen generadores son Argentina, Brasil, Chile, México y Cuba. Los ciclotrones son aceleradores de partículas y se utilizan fundamentalmente para obtención de radionucleidos emisores de positrones, porque son radionucleidos ricos en protones, que son los que se obtienen por bombardeo justamente con protones. Tenemos que en la región existen más de 60 ciclotrones, normalmente del tipo de los que tenemos en la figura, con energías entre 10 y 18 megaelectronvoltios. Argentina y Brasil poseen también ciclotrones de mayor energía, lo cual hace que puedan preparar un espectro más amplio de radionucleidos que en los demás países donde hay ciclotrones de menor energía. Hay algunos países, no sé exactamente cuáles, que no tienen todavía ciclotrón, pero en varios de ellos se importan los radiofármacos de países cercanos, y la mayoría de los países de la región utilizan la tomografía por emisión de positrones. En reactores nucleares nosotros podemos tener la producción ya sea directamente por fisión o por bombardeo con neutrones, y en algunos casos seguido de decaimiento. ¿Ah? Es el caso, por ejemplo, que vemos aquí en la diapo. El iodo 131 se obtiene a partir del teluro 130 por una reacción N-gamma, pero requiere un decaimiento beta para llegar al radionucleido de interés. Existen reactores nucleares dedicados a producción de radionucleidos en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Hay algunos radionucleidos de reactor, como el lutecio 177, que generalmente se importan en todos los países, o en casi todos, porque los reactores que existen en la región no lo pueden producir con la actividad específica requerida. ¿No? Obviamente, en el caso de los radionucleidos, en el caso de los radionucleidos, tanto de generador como de reactor, los países que, como Uruguay y otros que no tienen capacidad de producción, importan estos radionucleidos, ya sea de la región. En Uruguay importamos varios radionucleidos de Argentina, o también de fuera de la región, como el lutecio 177, que se suele importar de Europa o de Estados Unidos. En cuanto a la producción de kits para marcación, primero que nada, los kits para marcación son juegos de reactivos liofilizados que contienen todos los reactivos necesarios para preparar un radiofármaco, menos el radionucleido.
Está todo pronto, lo único que se requiere es agregar el radionucleido, casi siempre es el tecnesio 99 metaestable, pero también puede ser galio 68, y eso facilita la preparación de los radiofármacos, sobre todo a nivel de los hospitales o de las clínicas de medicina nuclear, y además, sobre todo, facilita el cumplir con los requisitos de buenas prácticas de manufactura. Los radiofármacos, dijimos que la mayor parte de los radiofármacos, tanto para diagnóstico como para terapia, son preparados inyectables, por lo tanto tienen que ser estériles y apirógenos. Y entonces la producción de estos kits no radiactivos, estos juegos de reactivos liofilizados, que se pueden preparar en condiciones de buenas prácticas, someter a todos los controles de calidad y distribuir. Tenemos algún tipo de interferencia, pero bueno, ya se resolvió. Como les decía, la existencia de estos kits liofilizados que se preparan en condiciones de buenas prácticas y que se pueden controlar en todos sus requisitos, permite facilitar la preparación de radiofármacos, como decíamos, en los hospitales. En Latinoamérica se produce en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú, México y Uruguay. También los demás países importan, ya sea de estos países o de fuera de la región. ¿Ah? Pero el uso de kits para marcación, sobre todo con tecnesio, eso ocurre en todos los países latinoamericanos. Como la marcación y dispensación al paciente se realiza en hospitales o en centros PET o en clínicas de medicina nuclear o en radiofarmacias centralizadas, y todos los países tienen, como les decía, radiofarmacia SPECT y en terapia el yodo radiactivo. Tenemos que casi todos los países utilizan FDG, la fluorodesoxiglucosa, como radiofármaco PET. La mayoría los producen en su propio país, pero otros los tienen que importar de algún país cercano, y mismo en los países productores, no todos los hospitales o no todas las clínicas tienen su producción propia, ya que los radiofármacos PET tienen una química más complicada y una forma de preparación que requiere, como vemos en esta figura, de módulos automatizados de síntesis y de celdas blindadas, instalaciones muy costosas. En muchos lugares existen lo que llamamos radiofarmacias centralizadas, que producen y venden a las clínicas más pequeñas. Países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México y Colombia utilizan, además de la FDG, otros radiofármacos PET y también, además de yodo radiactivo, otros radiofármacos de terapia, como les decía, fundamentalmente de lutecio 177, aunque algunos también puede ser que utilicen el samayo 153 o algún otro radionucleido. Vamos ahora a hablar sobre investigación y desarrollo, y en esta parte yo quiero hacer una salvedad, que lo que voy a mostrar obviamente que no es exhaustivo. Busqué algunos ejemplos de publicaciones de distintos países para ejemplificar el concepto que quería transmitir, pero obviamente que la selección fue mía y no significa que estos trabajos sean mejores que otros, y si olvidé de algún grupo que tenga trabajos y yo no mencioné ninguno, pido disculpas desde ya. Pero simplemente, como les decía, hice una búsqueda rápida y seleccioné algunos trabajos para ejemplificar lo que quería transmitir en esta parte. En investigación y desarrollo tenemos que hay muchos países que hacen desarrollo de radiofármacos que ya están en clínica a nivel local, y que hacen también investigación clínica en la aplicación de radiofármacos y optimización y mejoramiento de lo que se trae del exterior. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio que es de universidades de Perú y de México, donde hacen evaluación dosimétrica de radiofármacos, que son radiofármacos que han sido desarrollados posiblemente en otros países.
Dentro de esto mismo tenemos aquí otro trabajo que encontré, que es un estudio de enfermedad de Alzheimer realizado en conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Tenemos que de esto, en todos los países de la región, o en casi todos, existen publicaciones sobre, digamos, radiofármacos que no han sido desarrollados desde cero por el país, pero que sí se utilizan y que es muy valioso todo lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica y la adecuación a la realidad local de esos radiofármacos, así como el estudio de aplicaciones que a veces en los países de origen no se estaban realizando. Sin embargo, son pocos los países que incursionan en investigación en el desarrollo de nuevos radiofármacos, digamos en investigación más básica. ¿Por qué? Para el desarrollo de nuevos radiofármacos se necesitan cubrir varias etapas. Tenemos que ir desde el conocimiento del proceso patológico que queremos diagnosticar, tenemos que identificar una molécula que pueda ser captada por ese tejido en esa condición patológica. Tenemos muchas veces que hacer una síntesis orgánica de moléculas que no se encuentran disponibles comercialmente. Cuando trabajamos con radiofármacos que son utilizados por muchos países, existen empresas que comercializan esos radiofármacos, los radiofármacos no, los precursores, y podemos comprar la molécula que ha sido producida inclusive en condiciones de buenas prácticas de manufactura. Pero cuando se desea trabajar en el desarrollo de un radiofármaco desde cero, tenemos que tener capacidad sintética porque no tenemos disponibles los precursores no radiactivos. Después tenemos que hacer la introducción del radionucleido a la molécula de interés, a eso lo llamamos marcación. Dependiendo del radionucleido son las características de los procesos, y tenemos que hacer una gran cantidad de estudios físico-químicos, estudios in vitro, estudios in vivo. No lo puse ahí, pero si es un compuesto nuevo completamente, debería también hacerse estudios toxicológicos, y eso es fácil o relativamente fácil a nivel de una universidad, pero no es tan sencillo si en el país lo que tenemos son exclusivamente lugares dedicados a la aplicación clínica. Por eso es que la investigación más básica en radiofarmacia es bastante limitada en la región. Como les decía, yo para ejemplificar elegí algunos trabajos que encontré de algunos grupos que yo conocía, y lo vuelvo a repetir, pido disculpas por posibles omisiones que obviamente, además en un tiempo breve como es el de esta charla, no podía cubrir todo lo que existe en la región. Tenemos aquí un primer trabajo, que es un trabajo de México, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el ININ en México, existe un grupo de investigación liderado por la doctora Guillermina Ferro Flores, y que trabaja también en coordinación con la Universidad Autónoma de México, donde hacen desarrollo de nuevos compuestos y también hacen todo lo que tiene que ver con el pasaje a la clínica. Y aquí tenemos un trabajo que me pareció muy interesante de un compuesto para terapia, para inmunoterapia. Es un fragmento de anticuerpo dirigido hacia un blanco molecular que en los últimos tiempos se ha vuelto muy importante, que es el antígeno prostático específico de membrana, ¿no? Existen ya en clínica radiofármacos basados en inhibidores de este antígeno, que es un antígeno que es sobreexpresado en el cáncer, en un gran porcentaje de los cánceres de próstata. Y este grupo hizo otro enfoque, que es trabajar con un fragmento de anticuerpo que tiene la ventaja de su menor tamaño molecular, y por lo tanto tener una biodistribución y una farmacocinética más adecuada, y está marcado con lutecio 177 para terapia. Y tenemos abajo los resultados de captación por células que expresan el antígeno, como son las LNCAP,
y por células que no expresan el antígeno, y vemos que hay una notoria diferencia, o sea que este potencial radiofármaco mostró una captación específica por el blanco molecular para el cual estaba diseñado. Tenemos aquí un trabajo de un grupo de Chile, y que tiene a su vez contacto con un grupo de Alemania. El grupo está en una empresa que es Positron Pharma, y tenemos un trabajo en el cual ellos trabajan en el desarrollo de un trazador PET para receptores de serotonina. Los receptores de serotonina están vinculados a distintas enfermedades psiquiátricas, y el desarrollo de compuestos, en este caso de flúor 18, es importante, sobre todo porque el flúor 18, con un periodo de semidesintegración de aproximadamente 2 horas, puede ser distribuido. En la mayor parte de los radiofármacos para aplicaciones neurológicas son radiofármacos de carbono 11, pero como el carbono 11 tiene un periodo muy corto, entonces es difícil, o sea, solo puede ser utilizado por los centros que lo producen. Y con una química bastante compleja y bastante especializada, son pocos los lugares donde se trabaja con carbono 11. Entonces, el trabajo con flúor 18 permite otra versatilidad. Lo que pasa es que no siempre es sencillo desarrollar un compuesto para el sistema nervioso central basado en flúor 18. Aquí tenemos que muestran la captación con el tiempo en distintas partes del cerebro. Tenemos cuál es la estructura de la molécula, y tenemos algunas imágenes en humanos, que es lo que presenta este grupo en este trabajo. En Brasil tenemos varios grupos de investigación. Yo seleccioné este trabajo que es de la Universidad de Belo Horizonte, donde se trabaja con péptidos obtenidos de veneno de arañas o escorpión, no recuerdo exactamente cuál es el animal del cual se extrae el veneno, pero ese veneno contiene péptidos que fueron identificados y que fueron en este caso marcados con tecnecio y evaluados como potenciales antimicrobianos. Aquí tenemos las estructuras de los péptidos y de la parte que se les agregó a los péptidos para poder marcarlos, que es el ácido nicotínico. Y tenemos también las concentraciones inhibitorias mínimas contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli el control de su actividad biológica como posibles antimicrobianos. Pasando ahora a Uruguay, que obviamente es lo que yo conozco más en profundidad, no solamente mi grupo, sino otros grupos, como dijo al principio Eduardo, en Uruguay la radiofarmacia se desarrolló a partir del año 1965, en que fue fundada la Cátedra de Radioquímica en la Facultad de Química. Luego el Centro de Investigaciones Nucleares fue un año más tarde, surgió como un acuerdo entre la Comisión de Energía Atómica y la Universidad de la República, y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que es el único centro PET del país, que es un centro que no pertenece a la universidad, pero en la cual la universidad participó en el desarrollo y participa en la gestión, y tenemos convenio y trabajamos en conjunto. Es el único centro PET que hay en el país, y fue inaugurado en el año 2010. O sea que estas son las 3 instituciones que trabajan en radiofarmacia. Obviamente tenemos centros de medicina nuclear convencional, hay 8 centros, la mayor parte en Montevideo, pero algunos también en otras partes del país, y en esos centros se hace lo que comentamos. Fundamentalmente trabajo con kits para tecnesio 99 metastable y administración de yodo 131 para terapia. Pero estos 3 centros son los que hacen investigación y desarrollo y también enseñanza en radiofarmacia en Uruguay.
En el área radioquímica, que es el área de la cual yo soy responsable, tenemos distintas líneas de investigación. Aquí digamos una descripción de algunas de ellas. Trabajamos en radiofármacos para imagenología de cáncer de mama, de cáncer de próstata, para neurodegeneración, esa es una línea que es en conjunto con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, y también para desarrollo de infecciones. Trabajamos durante muchos años y continuamos con tecnesio 99 metastable, pero desde que existe el CUDIM se trabaja también, como decíamos, en conjunto con galio 68, con flúor 18 y en la línea de neurodegeneración con carbono 11. Dentro de estas líneas, solamente muy brevemente comentar algunos de los trabajos en curso. No tenemos tiempo para hablar de todos los trabajos, por eso es que seleccioné dentro de el cáncer de mama. Existen una variedad de receptores que pueden estar sobreexpresados y que pueden ser blancos moleculares para el desarrollo de radiofármacos. Y de esos hemos trabajado con radiofármacos para receptores de estrógenos, para receptores de neuropéptido I y en menos grado para receptores de progesterona. Trabajamos a partir en el caso de los receptores de estrógenos, a partir del estradiol. Por síntesis orgánica se le agregan grupos funcionales para unir al radiometal y también un espaciador, y de esa forma tenemos una molécula que puede ser marcada con tecnesio, que tiene lo que llamamos el farmacóforo, que supuestamente esperamos que retenga su capacidad de unión al receptor, y tenemos el radiometal para eventualmente hacer imágenes en un futuro y mientras tanto hacer los estudios que correspondan. Aquí tenemos algunas de las moléculas. Tenemos que nosotros, por estar en la Facultad de Química en Uruguay, la situación es un poco especial porque no tenemos una facultad de farmacia. La carrera de químico farmacéutico se estudia en la Facultad de Química. Entonces contamos con colaboraciones con grupos de química orgánica para hacer la síntesis orgánica, contamos con equipamiento que la facultad tiene, por ejemplo, resonancia magnética nuclear para elucidaciones estructurales, y eso obviamente nos facilita el poder desarrollar este tipo de investigaciones que están fundamentalmente a cargo de estudiantes de maestría y doctorado. Tenemos aquí algunas de las publicaciones. Está esta publicación de María Emilia, que está entre la audiencia, que es estudiante de doctorado, que ya está por terminar. Y lo que hemos hecho es tener distintos tipos de lo que llamamos unidad quelante para el metal, o sea, distintos tipos de moléculas que coordinan al metal para poder optimizar las propiedades biológicas de los compuestos. En el caso de los receptores de neuropéptido I, el neuropéptido I es un péptido cuyos receptores están sobreexpresados es un péptido endógeno que tiene, como dice ahí, algunas funciones como metabolismo, procesos cognitivos, mecanismos neuroendocrinos, pero que el receptor tipo 1 se sobreexpresa en cáncer de mama. Entonces trabajamos con una secuencia más corta, seleccionando la secuencia activa del péptido, y se trabajó tanto con tecnesio 99 metaestable como con galio 68. En cáncer de próstata optamos por trabajar a partir de la flutamida, que es un fármaco que se utiliza en el tratamiento del cáncer de próstata y que es antagonista de los receptores de andrógenos, que son también sobreexpresados en cáncer de próstata. En el caso del diagnóstico de infección, la doctora Mariela Terán, que es colega de la cátedra, ella es la que dirige esta línea de investigación, trabajan con péptidos antimicrobianos que fueron desarrollados o estudiados, en realidad desarrollados no, obtenidos a partir de bacterias en el área microbiología de nuestra facultad,
y ella trabaja en la marcación con tecnecio y también con galio. Y también tenemos en coordinación con el Departamento de Química Orgánica el uso de estos compuestos denominados ampelominas, que son moléculas glucídicas, que se ha visto que tienen actividad también antibacteriana. Entonces se marcan en este caso con tecnecio, y están en etapa de evaluación también como parte de tesis de maestría y doctorado en química de algunas de las personas cuyas fotos están ahí, de Carolina Brindisi y de Jessica Osorio. En el caso de la línea de neurodegeneración, trabajamos básicamente en distintos blancos moleculares de enfermedad de Alzheimer. Esta línea es en coordinación con el CUDIM, y también este trabajo en particular con el grupo un grupo de la Facultad de Ciencias y del Centro de Investigaciones Nucleares. Y esto, digo, se desarrolla enteramente en CUDIM, porque CUDIM es quien tiene la capacidad de preparar el radionucleido, el carbono 11, y también las instalaciones como para trabajar en forma segura con este radionucleido. Este es un paper que fue publicado recientemente. La glicógeno sintasa quinasa 3, la GSK3, es una enzima que está vinculada a diversos procesos que se dan en la enfermedad de Alzheimer, y los inhibidores de esta enzima pues, se están estudiando a nivel mundial como posibles agentes para imágenes en Alzheimer. En Alzheimer, además del diagnóstico, importa la posibilidad de desarrollo de fármacos, y además también importa terminar de elucidar la bioquímica de la enfermedad. Es una enfermedad que digamos, su desarrollo tiene aspectos conocidos, pero también tiene aspectos que todavía se siguen investigando, y los compuestos radiomarcados no están destinados solamente a ser radiofármacos para uso en medicina nuclear, sino también a ser radiotrazadores para elucidar mecanismos bioquímicos de las enfermedades. También ahora obviamente voy a hablar un poco de las líneas de investigación de los otros centros de Uruguay. Como les decía, al no ser investigaciones en las que yo participo, simplemente mencionar algunos trabajos que obviamente no es exhaustivo, hay muchos más trabajos. En el CUDIM se trabaja en líneas que tienen que ver con la parte química de nuevos métodos de marcación con carbono 11, por ejemplo, este trabajo que fue la síntesis del carbono 11 PIB, que es un radiofármaco que está en la clínica, pero por una vía diferente. En vez de la vía tradicional de metilación, es una vía de fijación del CO2 y reducción posterior a metilo. Y la ventaja que tiene esta síntesis es que es más rápida, tiene menos pasos, y en el caso del carbono 11, que es un radionucleido de periodo corto, entonces el tener una vía de síntesis con menos pasos hace que podamos tener más actividad o mayor rendimiento al final de la síntesis. También bueno, aquí tenemos algo vinculado a este trabajo. El PIB es un compuesto que se une al péptido beta-amiloide, a los depósitos de beta-amiloide. El beta-amiloide es un péptido que en la enfermedad de Alzheimer es cortado en porciones más pequeñas que forman fibrillas que se depositan como placas, y eso es responsable de parte de los síntomas que tienen los pacientes. Y aquí ven la vía de síntesis, la tradicional, y la vía de fijación de CO2 directa. Otro trabajo del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular es el desarrollo de este compuesto, que es la sulforrodamina. Es un pigmento fluorescente que se fija también en distintas estructuras en la enfermedad de Alzheimer. Este compuesto fue marcado con flúor 18,
¿ah? Y estudiado en un modelo de ratón para marcar astrocitosis, para marcar el aumento de las células de los astrocitos, que también es importante en la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos algunas imágenes de la captación en el cerebro de esos ratones transgénicos que desarrollan la enfermedad de Alzheimer, y también el estudio en distintas zonas del cerebro, que es lo que permite, y comparación con los ratones normales, ¿no? Para ver en qué lugares se capta preferentemente y si esto puede o no ser un marcador de la patología. En el Centro de Investigaciones Nucleares también desarrollan distintas líneas. Yo solamente elegí 2 trabajos que no representan la totalidad de las líneas de investigación del Centro de Investigaciones Nucleares. Este es un trabajo de compuestos que tienen un inhibidor de la tirosinquinasa, que es una enzima que también se sobreexpresa en distintos tipos de cáncer, y a su vez tienen átomos de boro que pueden eventualmente servir para terapia por captura neutrónica de boro. Esto lo trabajan en conjunto con una universidad en Barcelona, y también creo que con la CONEA, porque ellos realizan allí las pruebas sobre todo lo que tiene que ver con la terapia por captura neutrónica de boro. Aquí tenemos algunos de los compuestos que son derivados de estos 2 inhibidores de la enzima que comentamos, y se les agrega esta parte que es la que contiene los átomos de boro, ¿no? A su vez también tienen otra de las líneas celulares, de las líneas de investigación, es el desarrollo de aptámeros. Los aptámeros son polinucleótidos que pueden tener estructura que les permita reconocer determinadas características de células tumorales. Entonces, en este trabajo desarrollaron un aptámero que puede servir como agente, una vez radiomarcado, para enfermedades hemato-oncológicas. En este caso lo marcaron, le agregaron el agente quelante nota, que es un agente quelante que es particularmente útil para galio, y lo marcaron con galio 67, que es un radionucleido para SPECT, pero obviamente por ser isótopos podría todo esto trasladarse fácilmente a el galio 68 para PET. Y aquí vemos que la relación tumor-sangre y tumor-músculo son relaciones positivas, o sea, favorables, de captación favorable en el tumor, y son los estudios que uno tiene que hacer en las primeras etapas de desarrollo de nuevos radiofármacos. Ya para ir terminando, dentro de los temas que dijimos de las ciencias radiofarmacéuticas, está la enseñanza universitaria de radiofarmacia. Y esto es un tema que es particularmente sensible en la región por las escasas posibilidades de formación universitaria en la disciplina que existen. Primera cosa, todos los países tienen regulación que indica qué tipo de formación en radioprotección se requiere para trabajar en radiofarmacia o para trabajar con radionucleidos en general. Y casi todos los países requieren una licencia para ese trabajo, y la licencia requiere de formación. Pero en radiofarmacia no está tan claro cuál es la formación que tiene que tener el profesional que trabaja en el área. En la mayoría de los países de Latinoamérica se requieren farmacéuticos para producción y control en radiofarmacia centralizada e industrial, pero no hay requisitos claros para radiofarmacia hospitalaria. La educación específica en radiofarmacia no está descrita en la legislación, y en la mayor parte de los países no existe posibilidad de capacitación. Lo que ocurre es que las personas se forman en el trabajo
a través de pasantías en otros países o a través de cursos, muchos de los cuales se han venido implementando con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. También pasa en varios países, entre ellos Uruguay, Argentina, Chile, que las radiofarmacias hospitalarias están en gran medida a cargo de técnicos en imagenología o técnicos en radioisótopos que tienen muy buena formación en la parte clínica y en la parte de manejo de equipos, pero que su formación específica en radiofarmacia es limitada. Entonces es un problema importante que existe en la región. Yo formo parte de un proyecto ARCAL en el cual hicimos un relevamiento de la oferta educacional en radiofarmacia y en radioprotección en los distintos países, y tenemos aquí algunos de los resultados. Tenemos que en cuanto a radioprotección, casi todos tienen, pero en radiofarmacia hay muchos países que tienen solo capacitación interna. Y en universidades solo hay algunos pocos países que tienen la parte de radioprotección, y en muchos lo que hay son algunos cursos que no son regulares. En los países donde hay cursos regulares es en Uruguay, Argentina y Brasil. En cuanto a posgrado universitario, especialización en radiofarmacia, especialización como tal, existe en Uruguay, Cuba y Brasil. Y posibilidades de hacer maestría o doctorado en temas de radiofarmacia tenemos en Uruguay, Cuba, Brasil, Panamá, México. No lo tengo acá, pero supongo que en Argentina también existe posibilidad de hacer una maestría o doctorado. Y doctorado solamente en ese momento declararon que se podía hacer en temas de radiofarmacia en Uruguay, Brasil y México. O sea, ven que la oferta es limitada. Debido a esto, hace ya algunos años, en Uruguay comenzamos una especialización que es diploma de especialista en radiofarmacia, que es una especialización universitaria de 1 año de duración, con un reglamento flexible, de manera que no sea solamente adecuado para estudiantes de Uruguay, sino que otros profesionales de otros países de la región lo puedan tomar. De hecho, tenemos ya egresados de Costa Rica y Colombia, además de algunos de Uruguay, y en este momento tenemos un estudiante de Bolivia y algunos interesados de otros países, por ejemplo de Ecuador o de Costa Rica. Es una carrera que requiere tener un grado universitario de 4 años o más, preferentemente en farmacia, química o bioquímica. Cuando la formación del estudiante es otra, entonces hay una comisión que estudia su currículum para ver si tiene la formación de base necesaria para este diploma, porque este diploma es una especialización. Este diploma lo que permite es revalidar o convalidar cursos previos que el postulante haya hecho. Entonces, si la persona ha hecho cursos, pero en su país no tiene la posibilidad de obtener un título, se puede parcialmente usar este diploma haciendo menos créditos y por lo tanto menos tiempo. La currícula implica unas 300 horas de clases teóricas y prácticas de laboratorio y otras 300 horas de práctica profesional supervisada que se realiza en la radiofarmacia del Hospital Universitario, que es una radiofarmacia convencional, y en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular para la radiofarmacia PET. En cuanto a perspectivas futuras, como les decía, está en marcha, un poco complicado por la pandemia, pero un proyecto ARCAL que tiene como objetivo fortalecer el sistema regional de formación, evaluación, certificación y acreditación de recursos humanos dedicados a las diferentes áreas de radiofarmacia. En este momento estamos trabajando en la posibilidad de desarrollar currícula armonizada que se pudiera aplicar en distintos países de la región y tratar de formar formadores, potenciales docentes,
para que luego ellos traten de, en algunos de los países, lograr tener especializaciones universitarias en radiofarmacia en el futuro. En cuanto a investigación, bueno, los grupos que están trabajando continuarán trabajando, y lo que yo quería resaltar es que tenemos en pocos días un congreso que va a ser el primer congreso de la Sociedad de Ciencias Radiofarmacéuticas en Latinoamérica. La Sociedad de Ciencias Radiofarmacéuticas es la sociedad más prestigiosa a nivel mundial dedicada a radiofarmacia, sobre todo a lo que tiene que ver con investigación. Investigación básica, pero también investigación translacional. No está formada solamente por radiofarmacéuticos o por farmacéuticos, sino que engloba todas las profesiones que aportan a las ciencias radiofarmacéuticas, que son también los biólogos, que son también los químicos orgánicos. Vieron todas las etapas que dijimos que implicaba el desarrollo de un radiofármaco. Bueno, todos los especialistas en esas áreas que trabajan para radiofarmacia pueden ser miembros de esa sociedad. Y esa sociedad decidió tener acciones, o sea, es una sociedad donde la mayor parte de los miembros son de Europa, Estados Unidos, Japón, Corea. Entonces decidieron desarrollar acciones para tener más afiliados y extender sus acciones a otros lugares, y se va a realizar el primer congreso en pocos días. Es un congreso virtual, la inscripción es sin costo, y ahí les puse la página web por si alguno de los presentes no se inscribió y tiene deseo de participar. Y bueno, y esto es lo que tenía para transmitirles. Ahora voy a dejar de compartir la presentación, y bueno, y miraré el chat a ver si tenemos preguntas. Muchas gracias, Ana. Realmente es un panorama bastante interesante que nos han mostrado. Yo esperaba ver algunas preguntas por el chat, pero parece ser que, además de los agradecimientos por la charla, parece que pueden hacer alguna intervención oral, si es que desean, porque tal vez la idea sea que puedan ustedes exponer alguna pregunta o alguna intervención. Bueno, mientras tanto les dejo la dirección nuestras direcciones para que nos puedan ubicar. Ana, creo que está tu dirección, tu correo, si alguien quiere hacer alguna consulta. Que no está, creo que estaba en la primer diapo. Sí, ¿no? Yo creo que estaba así. Espera un momento que me fijo. A ver. No, pero se los digo ahora, es arrey@fq de Facultad de Química.edu.ui. A ver. arrey@fq.edu.ui. Sí, les FQ. puse, igual ahí lo pueden encontrar, sí está en la presentación, Sí está, ¿no? la página web que tenemos del área radioquímica, y ahí están todos los integrantes del área con sus respectivos correos, o sea que a través de la página web de radioquímica pueden encontrar también la información. Preguntan si para estudios de posgrado en Uruguay hay becas. En realidad no, o sea, el posgrado, obviamente el diploma es un posgrado pago. Lo que existen son becas parciales que permiten exonerar de algún porcentaje del pago, pero por lo menos por parte de Uruguay no hay becas para financiar, por ejemplo, la estadía en el país. Nosotros en este momento estamos dictando una buena parte o sea, tenemos planes de dictar con esta estudiante que tenemos de Bolivia, todo lo que sea teórico vía Zoom, para que luego ella tenga que venir a Uruguay solamente para la práctica profesional o para una parte pequeña. Porque si no, hasta ahora los egresados extranjeros que tenemos tuvieron estadías de entre 6 meses y 1 año en Uruguay para lograr el diploma. Tendrían que investigar en sus países si existe la posibilidad de becas para hacer estudios en otro lugar, o si no también consultarlo con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pregunta si maestrías virtuales. Eso. Maestrías virtuales no, porque nosotros en Uruguay las maestrías tienen un componente importante de investigación, de trabajo de laboratorio. No tenemos maestrías exclusivamente por curso, sería más o menos el equivalente a nuestro diploma, que es por cursos. O sea que maestrías virtuales no existe la posibilidad.
Claro, y el diploma es igual, es semipresencial. El diploma es semipresencial, pero tiene una carga digamos, de actividades que se pueden hacer virtuales más grande. Hay otras posibilidades que tenemos que explorar, porque si la persona tiene un centro de una radiofarmacia con instalaciones y con profesionales que los puedan en cierta forma dirigir, quizás puedan hacer inclusive parte de la práctica en su propio país, supervisado por docentes de Uruguay, y entonces el tiempo de estadía sería todavía más corto, que eso es lo que estamos tratando de implementar, que la mayor parte pueda ser virtual, pero siempre va a haber una pequeña parte que va a tener que hacerse presencial, porque nos parece que la práctica, la manualidad, ver cómo se implementan las cosas y cómo se trabaja es una parte importante en la radiofarmacia. Entonces, en muchos países, como les decía, no hay profesionales que tengan un título o una capacitación formal en radiofarmacia que puedan a su vez dirigir a otros. Eso es lo que estamos tratando de implementar a partir de este proyecto de la OIEA, formar profesionales que a su vez puedan ser el primer núcleo docente para iniciar especializaciones en otros países. Perfecto. Bien, creo que no hay más preguntas. Como le menciono, si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano y podemos hacerla para la intervención oral. Pero en realidad el tema ha sido bastante detallado, nos ha dado un panorama muy interesante de lo que es la radiofarmacia. Y bueno, y en Alasbin, de repente nos puedes comentar algo sobre el comité de radiofarmacia. Supongo que están con los colegas de la región ahí trabajando. En realidad el comité de radiofarmacia ha estado un poco complicado en el sentido de que la gente, o sea, el recambio generacional ha sido difícil, entonces estamos como empezando una nueva etapa. Ahora Alasbin tiene una página web nueva donde estamos tratando de implementar una especie de foro donde se puedan intercambiar preguntas, inquietudes, no solo para radiofarmacia, sino en las otras áreas vinculadas a la medicina nuclear. Estamos en ese proceso. Hace poco también tenemos un comité de educación continua que está haciendo actividades online. Algunas de las personas que están acá también participaron en una charla que yo di hace poco para Alasbin. Estamos tratando de armar actividades, pero no hemos tenido continuidad en las actividades a través del Comité de Radiofarmacia en Alasbin. Eso es más complicado. Siempre hay actividades que son previas al Congreso, esta vez con la pandemia y eso no se pudo organizar, pero no tenemos actividades que sean sostenidas en el tiempo, digamos. Tenemos todavía el debe de generar actividades que sean en los 2 años que hay entre Congreso y Congreso, tener también actividades de radiofarmacia a través de Alasbin. Eso de momento todavía no existe. Perfecto. Perfecto. Bueno, les comento que hoy día en la tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de Café y Radiaciones este seminario, este importante seminario brindado por Ana Rey. Así que, bueno, les agradezco a todos por su asistencia. Ana, especialmente a ti por tu participación. Nos ha dado un panorama muy importante en lo que es la radiofarmacia. Y a todos les esperamos el próximo mes en otra charla también de interés. Muchas Bueno, yo gracias a también todos. agradezco a usted, Muchas a gracias, todos Ana. por la atención y a Eduardo por la invitación y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Excelente. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Ana.